tal? Buenas noches. Mi nombre es Jesús Fernando Ureste. Estamos en la actividad 3.2, el trámite para el procedimiento arbitral. De conformidad con lo señalado por Adriana Martínez, representante legal de Productos Burbuja SASB, y una vez que se revisó el contrato de prestación de servicios que ampara el suministro de los productos de limpieza, en esa ocasión se consideró la cláusula compromisoria, que se refiere al acuerdo que convienen las partes para que en caso de presentarse alguna controversia se sometan al arbitraje de un tercero para llegar a la solución de la controversia. Este acuerdo compromisorio deberá constar por escrito e incluir la cláusula compromisoria que forma parte del texto del contrato. El documento debe estar firmado por ambas partes y en el caso concreto, Adriana manifiesta que se ha demorado el pago de las facturas que cumplen con los requisitos fiscales y que acumula a la fecha 4 meses, por lo que nos veremos en la necesidad de demandar la solución de la controversia vía el arbitraje comercial. Lo que es propiamente la estructura de la demanda, el actor deberá expresar los hechos en que se funda la demanda, los puntos controvertidos y las prestaciones que reclama. Deberá adjuntar el contrato de prestación de servicios que incluye la cláusula compromisoria y el acuerdo para someterse al arbitraje comercial, así como aportar las pruebas que sustenten las prestaciones reclamadas, la información de la empresa y del representante legal, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones. El documento tiene ciertos rasgos de una demanda civil que incluyen la motivación y la fundamentación, así como las prestaciones que se reclaman, que fundamentalmente es obtener una resolución o laudo. Una vez notificada la parte demandada, el demandado que haya recibido el requerimiento de someter esa controversia de arbitraje, el demandado en la contestación, deberá referirse a todo lo planteado en la demanda, a menos que las partes hayan acordado otra cosa respecto de los elementos que de la demanda y la contestación debe de contener. Las partes aportarán todos los documentos que consideren pertinentes con que cuenten o harán referencia a los documentos u otras pruebas que se vayan a presentar y que traten de desvirtuar lo señalado por el demandante en su escrito de demanda de arbitraje comercial. Posteriormente entraríamos a lo que le llamamos el periodo probatorio. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje atendiendo las circunstancias del caso. El tribunal arbitral podrá reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar las deliberaciones entre sus miembros, oír a las partes, a los testigos y a los peritos, o para examinar mercancías u otros bienes o documentos. Las partes aportarán al formular sus alegatos todos los documentos que consideren pertinentes con que cuenten o harán referencia a los documentos u otras pruebas que se vayan a presentar. Se deberá notificar a las partes con suficiente antelación la celebración de las audiencias y las reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes, de todas las declaraciones, documentos probatorios, peritajes o demás información que una de las partes suministre al tribunal arbitral, por lo que se dará traslado a la otra parte. El tribunal arbitral podrá nombrar uno o más peritos para que se le informen sobre las materias concretas y solicitar a cualquiera de las partes que proporcione al perito la información pertinente o le presente para su inspección y que proporcione dar acceso a los documentos, mercancías u otros bienes. El perito, después de la presentación de su dictamen, ya sea de manera escrita u oral, deberá presentarse a una audiencia en la que las partes tendrán la oportunidad de formular preguntas y presentar a los peritos para que lo informen sobre los puntos controvertidos. Una vez desarrollado este periodo, eventualmente se obtendrá lo que es la resolución o el laudo arbitral, que decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes. Si las partes no indicaren la ley que debe regir en el fondo del litigio, el tribunal arbitral, tomando en cuenta las características y conexiones del caso, determinará el derecho aplicable. El tribunal decidirá
a través de una amigable composición, solo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo. El tribunal decidirá con arreglo a las estipulaciones del convenio y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. El laudo se dictará por escrito y será firmado por él o los árbitros. En actuaciones arbitrales con más de un árbitro, bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del tribunal. El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar, así como la sede del arbitraje. Después de dictado el laudo, el tribunal arbitral notificará a cada una de las partes mediante la entrega de una copia firmada por los árbitros que intervinieron. Una vez que se obtiene la resolución o el laudo arbitral, pasaríamos a la etapa de la ejecución del laudo. Cualquiera que sea el país en que se haya dictado el laudo, será reconocido como vinculante y después de la presentación de una petición por escrito al juez, será ejecutado de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio. La parte que invoque un laudo o se pida su ejecución deberá presentar el original del laudo debidamente autenticado o copia certificada del mismo y el original del acuerdo de arbitraje o copia certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en español, la parte que lo invoca deberá presentar una traducción a este idioma de dichos documentos hecha por un perito oficial. Solo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se hubiere dictado, cuando, en dos supuestos, la parte contra la cual se invoca el laudo pruebe ante el juez competente del país en que se pide el reconocimiento o la ejecución si una de las partes en el acuerdo del arbitraje estaba afectada por algún tipo de incapacidad, no fue debidamente notificada la designación del árbitro o las actuaciones de estos. El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje. La composición del tribunal o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo celebrado entre las partes. El laudo que no sea aún obligatorio para las partes hubiera sido anulado o suspendido por el juez del país en que conforme a cuyo derecho hubiera sido dictado ese laudo. Las notificaciones y los plazos. En materia de notificación y cómputo de plazos se estará a lo siguiente. Se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada personalmente al destinatario o que haya sido entregada en su establecimiento, residencia habitual o cualquier otro medio que deje constancia del intento de entrega. La comunicación se considerará recibida el día en que se haya hecho tal entrega. Para los fines del cómputo de plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se reciba una notificación o una comunicación. Si el último día de ese plazo es feriado o no laborable en el lugar de residencia o establecimiento de los negocios del destinatario, dicho plazo se podrá prorrogar hasta el primer día laborable siguiente. Es todo por hoy. Espero que se hayan podido resolver las dudas. Gracias.